Volvemos entonces acá, terapia idiomática de la subjetividad, la TIP sería terapia idiomática de la subjetividad. Es otra forma es otra entrada, es eh, eh, este, directamente lo que el tesoro que te transmiten tus padres es que vos puedas cifrar el estilo de vida que ellos te dieron y que también valoran como la vida que hay que llevar a cabo. Es decir, un sistema de vida donde cada rol, cada ideal, etcétera, toma sentido, es decir, es gestáltico. La Gestalt nos dice que la significación no va de la parte al todo, sino que es el todo el que da sentido a las partes. Y es este nosotros somos, así vivimos, es lo que da sentido también a lo que el sujeto está haciendo. Porque de lo contrario, en una reyerta de parejas no sabemos por qué de los conflictos, por qué de la lucha, es decir, porque cada uno está intentando llevar a cabo, es decir, poner en escena lo que creen, lo que construyeron, lo que interpretaron que debe ser una pareja. Entonces surgen diferencias, entonces es un problema semántico, es decir, ambos no han entendido que hay dos modelos de pareja que quieren instalar en una misma pareja. Es decir, que en esto es como el desencuentro. Volvamos al etnocentrismo. Habría como eh, un egocentrismo, y está muy bien dicho, egocentrismo, como similar al de etnocentrismo, en donde vos vamos a una tribu y entonces interpretar las cosas desde tu propia cultura de origen. Y, sin duda que hay diferencia, porque lo que no estamos viendo es la cultura del otro, el modelo de mundo. Todas sus prácticas tienen sentido en el marco de ese modelo de mundo. Esto es muy psicoantropológico. Entonces, este etnocentrismo y la consecuente intento de colonización, es decir, la imposición de mi cultura, es lo que sucede también entre estos idiomas de género que postulamos como el féminin y el masculine. Féminin y masculine. Eh, que son, algunas cosas son similares, porque hay un idioma social, de clase, que también es cultural, de clase, social, cultural y de clase, y étnico también, porque es cultural, pero que en donde ambos sujetos son como cuando vino Colón a América y estaban los originarios. ¿Mm? Eh, ¿Cómo hubiese sido si yo estaba al mando de España? No, no, a ver, nosotros estamos viendo a los originarios de acuerdo a nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro modelo del mundo, nuestra cultura. Lo que tenemos que hacer es intentar entender cómo es su cultura, cómo funciona cada sujeto, cómo debería ser y qué es lo que no pasó. Entonces, no se hizo eso. Entonces, la colonización fue muy brutal, el culturicidio, y hoy día no hemos salido de este enfoque, esto de invadir culturas con las armas, esto de colonización, ya sea económico, militar, y entre sujetos, entre hombres y mujeres, lo que buscan es denodadamente, es esto de imponer mi propio idioma, eh, que sustenta mis creencias, es decir, yo quiero que vos funciones de acuerdo a mi modelo de mundo, de varón, el masculiné. No, pero yo te veo torpe, te veo que esto está mal, es decir, no, las cosas están mal de acuerdo a mi modelo de mundo, pero lo que el error de apreciación o incerteza idiomática es que yo te estoy midiendo con la vara de mi propio idioma. Entonces, estoy siendo impositivo, no estoy siendo interpretativo con vos.
no estoy queriendo entender qué es lo que querés, cómo lo querés hacer, y esto debería ser mutuo, porque no es que uno solo tiene que ser recíproco. Entonces, estos dos idiomas, el masculiné, el feminé, y le puse un más ahí, el masculiné, el feminé y acá el más, es que hay otras posibilidades idiomáticas. No obstante existir un idioma social, cultural, de clase compartido, es decir, estamos en un barco más grande. Entonces el idioma social prescribe que ahora la pareja es asá. Antes era así. Entonces, la terapia idiomática entonces se trata de entender la... Hay un momento genealógico, un momento de historia subjetiva. Hacemos la psicohistoria, es decir, cómo fue tu vida, contame un poquitito, cómo creciste, dónde, con quién. Hay que hacer ese rastreo histórico porque este punto de llegada, estas crisis, este desencuentro es por todos esos aprendizajes, esos modelos, esos conflictos que el sujeto fue padeciendo. Es como un guerrero, nada más que él lucha por imponer su idioma. Cuando viene alguien del campo de batalla que estuvo en... uno dice, che, ¿a dónde estuviste? No, estuve trabajando, estuve haciendo tareas de infiltración, demolición, como en las películas, eh, como el marine, y uno lo ve como que fue parte de todo eso. Este sujeto está así por todo lo que vivió. Pero en psicología no sucede esto, es decir, hay un elementalismo reduccionista que es vinculado a la psicología clásica, que es la demanda, es decir, focal, la terapia focal, es decir, cuál es el problema, te resolvemos eso y andate, pensando que la punta del iceberg es el problema de toda una vida, porque en cada momento se juega no solo la porción de pizza, sino toda la pizza que es el sujeto. Entonces, pero bueno, las terapias están limitadas también por el avance de la ciencia, y esto es una propuesta de cómo entender lo que un sujeto le está pasando. Es decir, le está pasando porque evidentemente que este sentido inmanente eh, que algunos pensadores llamaron, eh, es ese mito, ese programa. Tenemos que hacer el camino inverso, es decir, nosotros nuestra tarea es ver este doble contexto de genealógico, histórico, lo que viene. Por un lado, la psicohistoria, es decir, psicohistórico, de la infancia, y la genealogía es el linaje, los padres, los abuelos, toda esa cadena larga del que el sujeto es un eslabón. O sea que tarea psicohistórica, genealógica, actual, qué vida está llevando, cómo define, es importante trabajar las definiciones acá porque ¿cómo era tu familia? ¿Vos cómo lo viste? Es decir, esas definiciones son fundamentales porque es el diccionario, es el vocabulario, es el momento filológico de la terapia porque tenemos que entender su vocabulario, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto o qué estaba buscando hacer y no logró? Porque todo lo demás son emociones y sentimientos y traumas, etcétera, que producto del choque entre sujetos con idiomas diferentes. Y es una tarea que lleva tiempo. Hay un tiempo para conocer la historia, otro tiempo genealógico para los legados y transmisiones. Hay un momento familiar de origen, digamos, familia de origen, o de la pareja del sujeto,
la pareja de los padres y la pareja del sujeto, comparativamente porque esta situación actual lo tenemos que trabajamos desde un enfoque psicocuántico. La psicocuántica sería que al mismo tiempo escuchamos lo que habla ahora en relación a lo que aprendió, lo que vio, lo que incorporó como estilo allá. Como en el inconsciente no hay tiempo, entonces trabajamos al mismo tiempo este entrelazamiento cuántico de estas dos escenas. En términos de Freud sería así. El tema del doble registro, que sería que conscientemente el sujeto cree, dice cosas, pero que hay otro registro de eso que dice, o sea, como premisa, como motivo, como causa, que es el inconsciente. Y en el inconsciente está todo esto de estos recuerdos, tanto de su historia como de la genealogía. Este ya sería el inconsciente genealógico, en donde sería como una capa del inconsciente subjetivo, pero esa capa es ya de transmisiones vinculadas a la genealogía de los Romero, pongamos Romero, papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuela, es decir, ya trabajamos la transmisión psíquica, los legados, males de archivo, es decir, modelos negativos, en términos de pareja. O sea que si hay elementos importantes en el idioma subjetivo son todas estas cuestiones afectivas. El idioma es muy afectivo. Sería la parte de la carga que Freud ubicó a libido y representación. Mira, qué hermoso, ¿no? Hoy día Lacan habla de significante, pero cada significante también es significante afectivo, detona, origina emociones. Si no está hablando de algo, o habló de algo y se cayó, y está sintiendo una intensa emoción, es que eso del que no habla, que es significante este momento, detona un montón de afectos, llantos, etc. Bueno, entonces el feminé y el masculiné hablan, viven, son dos conjuntos A y B con una parte de intercepción común, de cosas comunes, y que se trata entonces de un idioma no totalmente extranjero, porque hay una zona compartida, el idioma social, digamos. Podríamos hablar también de idiomas familiares, es decir, entre lo que mamá quería como modelo del mundo, de familia, pareja, y lo que papá quería, se armó algo diferente, es decir, cualitativamente algo transaccional, es decir, y, y ¿qué es? Si mamá quería una cosa y papá otro, ¿qué es lo que te parece que finalmente han logrado? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ubicar las matices, digamos, de toda la propuesta. Entonces tenemos que este idioma subjetivo, que se vuelve intersubjetivo en esta puja, en esta búsqueda de ser correspondido, la búsqueda del reconocimiento, decía Hegel, y Lacan también, en esta puja imaginaria, pero que en verdaderamente hay una lucha idiomática, es decir, por hacerse entender. eh, y nuestra cultura no estamos preparados para esta predisposición para el aprendizaje de lo que el otro dice. Por ejemplo, ¿qué entendés o cómo lo definís? Y hay diferencias sin duda entre lo que me decís y lo que yo digo. Y yo defino esto así. Veo que tu definición es diferente. Bueno, la lucha sería ad infinitum, porque surge el tema de que estás equivocado. Entonces, fíjense que para cada propuesta, para cada tema hay dos idiomas. Entonces, acá, ¿cómo podemos...? La decisión salomónica sería que
bueno, está bien, no lo hacemos, quédate con tu idea, eh, es hacia dónde tiende lo que yo quiero hacer, es decir, la parte finalista, es decir, la teleología. Entonces, si esto nos ayuda a construir la pareja, sin duda que yo quiero mi pareja, mi chico. O sea, entonces, en este momento es cuando hay dos posibilidades. O bien le damos, bueno, hacemos ahora como vos querés, mañana como yo quiero, pero tienen que ser normas que no perjudiquen, digamos, el vínculo, aunque al sujeto le resulta disruptivo, es decir, todo lo que no sea llevar a cabo mi propio idioma. Si cedo es incondicional, es decir, está bien, hacemos como vos querés, pero siempre está esto de que no hizo como yo quise, entonces no me ama, no me quiere. El chantaje emocional. Entonces, cuidado con esto porque se trata entonces de ver qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Eh, un idioma con, digamos entonces que el idioma subjetivo como lógica subjetiva y como verdad. Es una lógica de vida, es decir, es un estilo, un sistema lo que busca instalar. Es decir, una chica de clase media con un estilo refinado, como a mí me pasó, y yo que soy un populacho, es más, cuando nací, Celeste se ríe con él, no sabían qué era. Claro, me miraron y haremos millones, dijo el médico. Lo ponemos en el circo, lo ven y pagan. Bueno, eh, es una lógica en el sentido de formato, sistema de vida. La astilla está buscando lo que vio en acción a través del palo, tal palo y tal. Hay identificación, entonces no está muy lejos de muchas teorías que dan vuelta. Y como la verdad, es decir, lo que él considera que la vida debe ser, eso, por eso es su verdad, es decir, yo creo que tengo que vivir así porque es lo que lo considera como verdadero, es decir, que le da sentido a su vida. A mayor logro idiomático, mayor consistencia, mayor... Pero es que hay dos personas, en una pareja hay dos personas, en una familia hay hijos, entonces en esto ya tenemos que el autoanálisis idiomático es otro momento, inducir este momento para el autoconocimiento, decir qué es lo que quiero. Estaban discutiendo, es que yo a veces discuto tanto que no sé qué es lo que quiere, de qué idioma habla esta mujer, este hombre. Claro, porque en cierta manera se dan cuenta que lo que el otro está buscando es nada más que no lo enganchan con la familia de origen y todo eso. Ahora, hay algo que sin duda Lacan se distanció de esto del inconsciente reprimido y demás. El idioma subjetivo como núcleo del inconsciente reprimido. Es decir, el inconsciente reprimido es ese núcleo de verdad, es decir, eso que el sujeto capitaliza como premisas de su subjetividad, que le da consistencia, que le da sentido, que le da dirección, que le da un porqué, que le da una verdad a su vida. Entonces, todo eso va quedando en un plano. Es decir, ¿en qué momento tomaste la decisión de que tenía que ser así? No recuerdo, pero la adolescencia. Sí creo que era adolescente cuando me di cuenta de que yo no debía hacer esto o aquello. Entonces, eh, el núcleo no es la pulsión sexual como en Freud, eh, no es ni siquiera la sexualidad, sino que eh, es, un, es un modelo de cómo debe ser esas cuestiones, es decir, es un estilo de vida, un formato, un sistema. Es decir, yo en la vida tengo que ser así o así. ¿En qué momento decidió ser como es ahora? Esa es una pregunta que
también teleológica, es decir, en qué momento decidiste que tu vida tiene que ser así. Bien, entonces cambiamos un poquitito, nos diferenciamos con el maestro Freud. Eh, También dijimos que es un idioma de clase social, cultural también, de dónde viene, porque a veces las diferencias culturales, una joven se casó con un chico proveniente de otro país más agrario, más patriarcal, iba todo bien, o sea, ella acá con todos los movimientos de liberación, pero el choque fue directamente la familia, la pareja patriarcal versus la pareja eh, más consensual a la que estamos llegando ahora. ¿No? Él luchaba porque lleve la manija, ¿no? El hombre de la casa, el que más. Y ella buscaba ser reconocida en su modelo de pareja, que es la actual ahora. Todo terminó en una puja idiomática. Entonces, este idioma habla la verdad del sujeto, es decir, esa historia que él vio, que asistió, pero que no entendió tampoco. Él no entiende su verdad. Nosotros tenemos que interpretar. Entonces, si asistió a escenas de violencia, entonces en su pareja es muy probable que nos cuente que están existiendo esas. Entonces, las repeticiones son, en verdad, no son repeticiones en este modelo, sino que son re, un guión peticionar, es decir, vuelve a insistir con eso porque es lo que incorporó que debe ser. Es decir, es leal a su palo, a su padre golpeador. Entonces, él es leal a su género, entonces lucha porque eso sea. Pero es que vos me llevas a esto, aunque pida perdón, es decir, pero en un momento dado esa escena se le viene encima. Es parte de su idioma inconsciente. Recordemos que esto es un idioma inconsciente, es decir, un conjunto de definiciones sobre cómo deben ser las cosas. Es como la estructura profunda en Chomsky, la gramática generativa. Estructuras de superficie es lo que nos cuenta, pero se trata de ir a las estructuras profundas para ver cómo está estructurado la oración de su vida, o sea, la frase que marca toda su vida. Es decir, eh, en esto estamos muy cerca de las moiras. Eran tres: clotos, láquesis y átropo. Una te daba hilo, otro te tejía un guión, o podemos decir, te definía una vida en términos de teoría idiomática, y finalmente la otra te cortaba al final de morir, ¿no? O sea que es muy parecido a lo que ya pasaba en Grecia. Bueno, es un guión de vida el idioma. Eh, ¿Qué significa esto? Que está escrito, es un guión existencial. Eh, Todo lo que nos pasa, lo que hicimos, los pasos que dimos, las pretensiones, las luchas, ya sea en el amor, lo que no logramos. Es decir, que usted lo que le pasó es que, de acuerdo a lo que me contó de la pareja de su padre, buscó entonces una familia en donde la mujer tenía este y otro papel. Sí. Entonces, cuando las premisas del propio idioma, del propio mito individual, del propio programa individual, del propio guión existencial, no se da, entonces ahí es donde aparecen emociones, o sea, la frustración genera agresión, conflictos, peleas, y ahí es donde los conflictos de parejas, de problemas vocacionales, etcétera, toma. Un joven tuvo que ir a hacer terapia porque no podía terminar la secundaria. Y para ciertos enfoques son los sesgos, es decir, algunas distorsiones. Para otro la cuestión adolescente, el pasaje, la metamorfosis de la pubertad, a lo Freud, que generó un adolescente difícil, en conflicto, que... eh,
Cuando vino, vino con el padre. En un momento dado, bueno, listo, entonces, esperas un cachito, hablo con papá. Y en esa época era todo muy breve. Y problema vocacional, vos decís que dejó el estudio, se puso a trabajar, se drogó. Decime una cosa, vos, ¿dónde terminaste la secundaria? No, es que yo no terminé. Es que yo, papá ni idea de lo que me estaba contando, era la sustancia de lo que le estaba pasando al pibe. Y el chico estaba siendo leal a este palo que no terminó la secundaria. Está el palo, está la astilla que estaba buscando. Es que vemos a la astilla como separado del palo. Es que no están separados. Son dos hombres y una misma historia. Parecidos, con matices, pero... Entonces, una vez que esto que estaba escrito en el idioma del sujeto como fracaso vocacional, eh, como su verdad, como parte de su guión, hubo que despotenciar eso para reescribir otro idioma mejor. Es decir, un aspecto de su idioma, la parte vocacional. En la parte de noviajo también, porque él se separó y bueno, empezábamos a ver las similitudes, lo que decía Borges a propósito del destino. El destino gusta de repeticiones, variaciones y simetrías en la trama, lee lo que es brevísimo. Bueno, también es un ideal de vida, es decir, lo que buscamos, lo que yo busco activamente. El problema, el sufrimiento, los conflictos surge cuando no puedo lograr el ideal de mi idioma porque es muy subjetivo. Somos dos en la pareja, siempre estamos en grupo. Entonces, esta es la historia de los desencuentros de entre individuos y grupos. Bueno, el idioma como un programa para hacer, es decir, es un programa en donde el sujeto, intérprete, escritor y autoprogramador a partir de lo que interpreta, se propone llegar a ser, bueno, el ser está ya en potencial, es decir, no está acá como ser subjetivo, sino está allá, está como ideal. Y en ese sentido, sujeto y ser creo que se reconcilia porque en los últimos avances en psicoanálisis se vituperó bastante el concepto de ser, digamos, como sustancialismo y todo, no, como ideal, acá es lo que uno quiere llegar a ser. Y si no lo logras, sufrimos depresiones, angustias, muchas funciones psíquicas se alteran, esto ya lo decía Freud, porque no estamos logrando este ideal. La depresión, por ejemplo, son idioma subjetivo y discurso. Cuando el sujeto habla, entonces sabemos que es la puesta en el escenario verbal de sus pretensiones idiomáticas. Es decir, cuando te cuenta hecho, suceso, lo que pasó, es la puesta en escena a través de conducta, ¿no? También a partir de Pierre Aulagnier en La violencia de la interpretación aparece como un proyecto inmanente, como diría Simmel, George Simmel, ve que me acordé del sociólogo del sentido inmanente de la vida, es un proyecto identificante, o sea que el idioma, a medida que el sujeto lo plasma, lo lleva a cabo, le va dando sentido a su vida y al mismo tiempo va construyendo ese sentido. Es decir, un proyecto que te da lugar, te va ubicando de acuerdo, por supuesto, a tus propósitos y tus metas. Pero recordemos que hay muchos proyectos. La mujer tiene un proyecto subjetivo. En esto somos muy individualistas. Vemos la familia, pero desde de una mirada un poco autocentrado, que nunca captamos que el otro pretende construir una familia en algunas cosas similares y otras no, ¿verdad? Entonces, se trata entonces siempre de entenderse, forjar un idioma conjunto, eh, y progresar cada día en entender. Vichy,
¿qué es lo que vos quisiste decir con que los hombres son prácticos? Claro, y no de que nos gusta hacer cosas, arreglar, o sea, no nos sentamos a ver novelas y todo eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hacemos nada y que vemos novelas? No, somos más pragmáticos. Menos mal. ¿Eh? Si no, no ibas a cenar hoy. Un proyecto identificatorio que, concepto de Pierre Blanier en el campo de la adolescencia, nosotros pusimos un proyecto identificante, es decir, un programa que engendra una vida con cierto sentido, cierta lógica, es decir, yo estoy logrando, busco esto. ¿No? Es un idioma desiderativo, es decir, incompleto, por supuesto, en el sentido de que lo programado, lo que allá fue mirar, interpretar, creer que uno comprende, porque la comprensión es que lo estamos revistiendo de nuestros propios significados. O sea, hacemos una reducción idiomática. Es decir, vemos incluso el idioma del otro a partir del propio. Entonces lo que se trata es entender, si es inglés, entender el inglés. El francés. ¿Vous parlez francés? Oh oui, je parle francés. Entonces, se trata de eso. Entender el francés que habla el otro, no el francés desde el inglés. ¿Se entiende? Por eso decimos que los seres humanos hemos progresado un montón, pero en esto estamos como cuando Colón se encontró con los originarios y en vez de entenderlos, se impuso la colonización, culturicidio y demás. Hacemos otro